Fiesta de disfraces. Lo organiza Esperanza. ¿Quién tiene que poner el nombre? Yo y Esperanza vino conmigo a decir, bueno, dame tu creatividad, tu punch, algo sticky, algo pegajoso, algo que tenga flow. ¿Cuál fue el nombre? Digamos que detestable. Es un nombre un poco largo. Claramente no era ese. El nombre era... No viene al caso igual. Muchas gracias. ¿Dónde fue la fiesta? Acá. Desordenaron toda la casa. Fue un quilombo. Alguien hablaba de que existen días licuados. Días que solo querés fundirte con otro. Hoy es uno de esos días. Hoy quiero que tengamos un día licuado. Que licuemos nuestras emociones, que potenciemos nuestra decepción. Que agarremos las propiedades de otros y perdamos las nuestras. Es que somos como la fruta, fuerte, colorida y única. Eso somos. Cada uno una fruta y la miel es la dulzura que nos une. Es por eso que esta noche, cuando celebremos la fiesta, estos licuados van a sacar nuestro mayor jugo, nuestra mayor sed de divertirnos, a pesar de las adversidades, a pesar de las derrotas, a pesar de que estemos encerrados. Pa, 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 pa. Solo en eso, daigi. Pero eso no tiene alcohol. Eso lo definimos nosotros. Es verdad. Eso somos. Un poco de alcohol. Que nos une y potencia nuestra idiotez. Que libera nuestros miedos. Que ahoga nuestras penas. Que salva nuestra dignidad. Dale, Candela, Esperanza. Déjate joder. Es por eso que en la fiesta de esta noche no solo uniremos nuestros jugos, sino que uniremos nuestras penas, nuestra mísera vida, bajo el néctar, el preciado néctar del alcohol. Porque tu vida es una mierda y a mí no me interesa, pero con alcohol capaz que sí. Ah, el café. Hermosos granos tostados molidos de la planta del mismísimo susodicho café. Es verdad, perdón. Polvo, símil, derivado, en un ínfimo porcentaje, del verdadero café. La cocaína de los trabajadores nocturnos, o diurnos, o de cualquier turno, porque ya perdí la noción del tiempo después del cuarto café. Salud, salud, salud. Esa fiesta fue la misma noche que se encontró Esperanza muerto, ¿no? Así es, tuvimos la fiesta, la terapia, y en el after de la fiesta fue que lo encuentran muerto. La fiesta, la terapia, el after. ¿Qué es esto? ¿Una colonia de vacaciones? ¿El parque de la mismísima UTE? Decímelo a mí. Pero bueno, Esperanza quería que hiciéramos actividades todos juntos, que era sano. Y para elegir quién hacían esas actividades, se buscó una forma inteligente. Hicimos un jueguito para elegir las actividades. ¿Y quién ganó para elegir una? Papito. Y ahí elegí la actividad mía, campeonato de Super Nintendo. Gana Peñarol y ¿quién más? Ganó Peñarol y... No puedo decirlo. Diga como mierda le decían, por favor. No puedo decirlo. No le gustaba. Ya saben quién era. Ganó Peñarol y... Ese. Sí, gané. Obviamente.
Y mi actividad fue más que por el bien grupal, por el bien individual. Fue una terapia. Para mí, la terapia es una forma de superar día a día la debacle del posmodernismo. Asumo que me entienden. Ahora empezaremos la terapia. ¿Cómo están? ¿Puede ser que la culpable de todo sea mamá? Vamos, hablar. Dale, a ver, tocame. ¿Qué me dijiste? Digamos que el campeonato de Super Nintendo salió mal. La terapia, bueno, ya la habrán contado. Entonces la fiesta era el tercer intento de esperanza de hacer algo todos juntos y que saliera bien. Sí. Se le fue de la mano lo de Tinder. Consume mucho tiempo amar de esa forma. Eso no es amar, querido y estúpido amigo. Eso es consumir el amor como si fuesen libros, vitamina D o incluso agua. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de esa vidriera? No sabemos bailar. Habla por vos, manteca. Pero verdad, necesitamos clase de baile para hoy. Para la fiesta. No sabe. Prom, pom, 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 pom. El baile, la danza, ritual iniciático de bendición, agradecimiento de la vida del universo, la danza del apareamiento, la celebración de una nueva cosecha o el simple entretenimiento de un cuerpo y un alma al servicio del compás, de una negra, de una semicorchea o como le dicen ahora, de un beat. Señores, le daré la clase. Si tuviera que escribir una palabra, esperanza, ¿cuál sería? ¿Me estás jodiendo? ¿Mi literalidad para nombrar apodos no sirve? Expláyese entonces, por favor. Y bueno, esperanza para mí... no sé, fue el primero de los monstruitos que conocí. Es el primero que vi, el primero que le creí. Era un poco todo, o estaba un poco en todo. Y al primero que le creí, y por eso debe ser que le tengo más aprecio, más cariño. Es un poco todo, o más bien, está un poco en todo. Es simple y complejo a la vez. Te alegra de verlo cerca tuyo. Es como que todo va, todo desliza, todo fluye. Que el aire te envuelva. Es bastante bello verlo en escena. Si te sobra el cuerpo, En acción. ya te diste cuenta. Ojalá vuelvas en flor. Es hipnótico. Deja Para él el encierro fue una oportunidad. Eso nos decía. Estar todos juntos, hacer actividades o simplemente no hacer nada. Vivir y comprenderse un poco más. Y confiamos en él. Y decidimos hacer las actividades. Intentamos hacerlas. Pero bueno, nos salió bastante para el orto que digamos. Y él ahí trastabillaba un poco. Parecía que se iba a caer, que no iba a soportar otra forma de levantarse. Pero aparecía. Y aparecía. Sí, aparecía. Todo el tiempo. Se levantaba. Hasta que un día no apareció más. Hasta que un día no apareció. Estuvo bueno, ¿no? No, profe. Espere. ¿Puedo pasar yo? Porque yo tengo un problema, ¿vio? Yo sé bailar, pero ¿qué pasa? Yo sé bailar, bailo rico. Pero el tema es que bailo siempre como si fuese... Bailo siempre como si fuese plena, ¿vio? Sí, plena. Entonces quiero bailar distinto. Profe, enséñame a bailar otro género. Menudo problema, amigo. Pero estás con la persona indicada y en el lugar indicado. Tengo la solución.
El funk, el funk, el funk. Ritmo de lucha, poderoso, envolvente, sumamente hipnótico, baby. Funk, 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 bye. Imposible no bailar el funk de un modo único e inigualable, que de seguro logrará superar los traumas y maleficios que tu cuerpo ha asediado a carrera de ritmos, bueno, cuestionables. Pasos de funk, pasos de funk. Peñarol, baile el funk. ¡Para, profe! ¡Profe! ¡Profe, estoy bailando plena de vuelta, profesor! El funk, señores. Ritmo de lucha. El funk. ¡Profe! ¡Estoy quebrando de vuelta, profe! ¡Profe, no puedo! ¡Profe! No se nos distraiga. Pero no le conté de mi baile. Realmente no nos importa. Queremos que nos cuente de la fiesta, no nos evada más. ¿Qué cree que te diga? Fue una mierda, licuado de mierda, fiesta de mierda. Sacó lo peor de todos nosotros. No me merezco, no te merezco. Cami, mirá que me estafaron en la batalla de rap y lo grito, lo voy a gritar. Me han estafado en la batalla. ¿Sabés que te olvidaste de un cepillo de dientes en el 2017? Yo te voy a arreglar. Yo te juro que te arreglo. Yo te juro que te arreglo. Está sonando un fan. Está sonando un fan, la concha de su madre. Capricho del nene, que tiene que ganar el nene. Y en cambio acá, mira esa pantallita, toda rota. No te puedo tocar. Me sangran los dedos y te toco con el tac. Sí, sé que son las 4 de la mañana, pero me re preocupé por tus dientes. Capaz que... Oiga, los fans. Estuve tomando clase con el profe. ¡Profe! Ahora todo es un circo. El mundo del rap ahora es un circo. Antes en la plaza se rapeaba bien. Vos me exigís todo el tiempo, me decís que suba cosas, que tuitee, no sé. Para de exigir, ahora me quemé yo. Capaz que no te los estaba lavando bien y pensé que capaz que podías venir a buscarlo. Ahora. ¡Ay, no! Se me cayó el cigarro en el trago. 200 pesos me tomo esto. Puta. Anda a cagar. No voy a subir más una foto a nada. Tengo una media tuya. ¿Sabes qué pensaba? Pensaba que si era naranja, tenía tu media naranja. ¡Profe! ¿Está sonando un funk? Voy pa' ahí. ¿Cómo baila funk? Ondrini, Ombrana, ¿qué haces? Tengo una media tuya. Ya vamos a estar juntos de vuelta. Ya voy a poder navegar. Tu mar de aplicación. Tu mar de redes. ¿Vos qué te habías olvidado? ¿Qué me habías dicho que te habías olvidado? ¡No! ¡Profe! ¡Profe, estoy bailando plena de vuelta, profe! ¿Sabes qué? Otra cosa es solucionar la estafa que me hicieron y cagarnos a trompadas. Una caravana, un bikini, un calzón. Ahí te mandé, ¿te llegó? ¿Esa media es tuya? Quiero dejar de bailar plena. Te va a servir. Vení a buscarla. Por favor, vení a buscar la media. Entonces me la... ¿Sabes qué? Mandame la media en el taxi. Me quemé. Si no venís a buscarla, yo quiero la otra. Mira cómo te dejaron la pantallita. Te dejaste un palillo el otro día. Tongo. Me hicieron tongo, loco, ¿viste? Me voy a la mierda. Me voy a la mierda, hijos de puta. ¿Quién tiene la llave? ¿Quién tiene la llave, hijos de puta? ¿Y Esperanza no quebró ahí como todos? Yo no lo vi más. ¿Recuerda en qué momento exacto lo dejó de ver? Está difícil el recuerdo de una noche tan loca. Supongo que fue cuando se fue todo al demonio, al carajo, a la mierda. Díganle de la forma que quieran. Pero ahí yo lo dejé de ver. Supongo que fue después de... Sí, creo que fue después de... Fue después del vals. Sí, el viaje del Balbo, la piraron los pibes. Pero porque después cuando yo bailé solo ahí en la pista, viste que quebré un poco. No sé si le contaron. Anduve quebrando rico. Ya después no lo vi más. Asumo que cuando bailaron. Porque cuando yo hice las llamadas, Esperanza ya no estaba. ¿Quieren que haga el ejercicio de la memoria? Aquí vamos.
tengo una muy prodigiosa. Primero el episodio fraudulento de los disfraces. Luego, el bochorno de irnos a cambiar de vuelta. Luego, una vez ahí, pasó el episodio del vals. Bastante orgulloso me siento. Y partícipe. Y después de ahí, no lo vi más a Esperanza. ¿Qué pasó con los disfraces de la fiesta? ¿Y de qué episodio habla? Sí, lo de los disfraces, para variar, también salió mal. Estamos todos disfrazados iguales, chicos. Es como el meme de Spider-Man, que Spider-Man se junta con Spider-Man y le dice, Spider-Man. Nos encontramos todos juntos y... ¿Peñarol? Ladies and gentlemen, here comes the Saragoo. Right, brother.